Bueno, se recuerdan que hemos estado conversando la semana pasada acerca de la parte de lo que era la seguridad alimentaria. ¿Sí? Ahora vamos a irnos enfocando un poquito más a la parte de lo que son los alimentos y vamos a ir hablando de la parte de lo que es el deterioro de los alimentos. Ustedes se recordarán cómo definimos alimento, ¿sí? Dijimos que un alimento, ¿sí? Es todo aquel producto que pueda ser natural o también puede ser artificial, ¿verdad? Que también puede ser, dijimos, compuesto, puede ser simple, que puede estar o no puede estar transformado, ¿sí? Y que lo vamos a consumir, ¿sí? Con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de mejorar la parte de lo que es la nutrición o simplemente lo hacemos por placer, ¿sí? Aunque no sea con fines nutritivos. Entonces, de esa manera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este alimento empieza a experimentar deterioros. Se empieza. Y hemos dicho que el tiempo de vida útil es el momento en que ese alimento va a mantener todas esas sus características. Hablamos de esas características también físicas, químicas y la parte de lo que es biológica. Entonces, todo ese alimento tiende a dar ese proceso de descomposición, ese proceso de deterioro, cosecha, durante el procesamiento, ¿sí? Entonces, el deterioro es un cambio progresivo, es un cambio inevitable. ¿Y cuál es el objetivo realmente? Retrasar este cambio. Vamos a ver, hay un mensaje por acá. Voy a deshabilitar la cámara, tal vez logramos mejorar. Denme un segundo. Denme un segundito, vamos a ver. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Jóvenes? Está mejor, sí. Ok, muy bien. Voy a dejar apagada la cámara, tal vez así logramos mejorar. Bueno, entonces les decía que ese deterioro es un cambio progresivo, es un cambio inevitable, por lo que realmente lo que buscamos es hacer que esos cambios se realicen, pero se realicen de una forma mucho más lenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuérdense que todo alimento, ¿sí? Va a necesitar esto que les voy a colocar acá. Y lo van a ir recordando porque esto va a ser importante. Todo alimento, ¿sí? Necesita lo que nosotros le denominamos como chato, ¿sí? ¿Qué es esto realmente? Va a necesitar comida, ¿sí? Ese alimento se deteriora porque los microorganismos empiezan a buscar sustratos, ¿sí? Alimentos que puedan ser ricos en nutrientes, como la parte de lo que son proteínas, ¿sí? Como la parte de lo que son carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros conocemos esa composición de ese alimento, entonces lo que podemos hacer es entender qué tipo de microorganismo puede ir creciendo allí, ¿sí? Pero también necesita humedad, ¿sí? También va a necesitar la parte de lo que es humedad. Si nosotros venimos y logramos, decime, España. Ingeniero, los microorganismos van a necesitar todo eso, o los alimentos. España te escuché muy entrecortado. ¿Los España. organismos van a necesitar eso o los alimentos? Ok, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí?
para poder tener o provocar ese proceso de deterioro, ¿sí? Van a haber ciertos microorganismos. Entonces, estos microorganismos van a necesitar de esto que les colocaba acá, ¿sí? Van a necesitar comida, van a necesitar humedad, lo que yo les decía, la parte de lo que es, le vamos a llamar para que a ustedes se les quede más fácilmente, la parte de lo que es el chato, ¿sí? Entonces, necesitan comida, les decía, buscan alimentos, los microorganismos que sean ricos en nutrientes, que tengan proteínas, que tengan carbohidratos, que tengan lípidos, por ejemplo. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conocer realmente qué es lo que tiene ese alimento para poder entender qué tipo de microorganismo va a afectar ese alimento, ¿sí? Entonces también les decía que necesitan humedad. Si nosotros venimos, controlamos la humedad en un alimento, vamos a lograr también hacer que ese alimento se pueda mantener muy estable. No sé si ustedes han escuchado la parte de lo que es higroscópico, ¿sí? Este término que significa que un alimento puede absorber humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea condiciones para que los microorganismos se puedan ir reproduciendo. Entonces, necesitamos controlar este factor. Necesitamos controlar condiciones de almacenamiento, necesitamos controlar cómo está ese alimento de manera que podamos incrementar el tiempo de vida. ¿Qué más necesitan? Necesitan acidez, ¿sí? Vamos a ver, hay un chat aquí. Veamos. Ok, el higroscópico quiere decir que va a absorber humedad. Puede ser que absorba o que ceda humedad. Ustedes ven, en el caso, por ejemplo, de que la ama de casa compra sal de ajo, sal de cebolla, ¿y qué es lo que va sucediendo con eso? Que determinado tiempo, ¿sí? Empieza a formarse grumos, ¿sí? Se empieza a poner duro, diríamos, ¿verdad? ¿Sí? La sal, por ejemplo, también puede ir absorbiendo humedad y entonces eso le cambia las características. Ok. Lo otro que les decía es la acidez. Todo alimento, por su naturaleza, ¿sí? Tiene un pH. Todo alimento va a tener un pH, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En función de ese pH, vamos a ver otro mensaje. Ok. España pregunta si tenemos que evitar que sea higroscópico. ¿Cómo vamos a evitar esa parte? A través de las condiciones de almacenamiento. Controlando temperaturas, controlando humedad de almacenamiento. El alimento por sí va a tener esa característica de higroscópico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que tenemos que controlar son esas condiciones de almacenamiento. No sé si te... Ok. Me voy a pasar a otra diapositiva para poderles explicar la parte de lo que es la clasificación. Los alimentos los podemos ir clasificando. Yo les decía que por su naturaleza, el alimento tiene un pH, tiene un grado de acidez, ¿sí? Entonces, en función de ese pH, los alimentos los podemos clasificar de baja, alta, acidez. O también podemos decir aquellos alimentos acidificados, o sea, aquellos alimentos que tienen un pH y que nosotros venimos y lo que hacemos es agregarle un regulador de acidez para poderlos hacer estables. ¿Por qué? Porque los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos como tal, ¿sí? Aquellos microorganismos patógenos, ¿sí? Aquellos microorganismos que puedan causarle daño a la parte de lo que es el consumidor, no van a sobrevivir, ¿sí? A un pH menor a 4,6. Veamos, pues, a un pH menor 4,6. Microorganismos patógenos no van a poder sobrevivir a un pH menor a 4,6. Entonces, en función de ese pH,
nosotros vamos a decir que los alimentos pueden ser de baja o de alta acidez. ¿Y qué es lo que va a separar ese alimento de alta o baja acidez? Es este pH, 4,6. Cuando nosotros decimos que tenemos un alimento con un pH igual o mayor a 4,6, vamos a decir que es de baja acidez. ¿Sí? Si quieren lo voy a colocar acá para que quede más claro. ¿Sí? Veamos pues, si nosotros venimos y tenemos un alimento que tiene un pH, ¿sí? Un pH igual o mayor a 4,6, vamos a decir que es un pH, es un alimento de baja acidez, ¿sí? Y cuando tenemos un pH menor a 4,6, vamos a decir que son de alta acidez. Van a poder ser mucho más estables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo vengo y tengo un alimento con un pH mayor o igual a 4,6, yo debo de someter ese alimento a un proceso de esterilización comercial, ¿sí? A excepción de que yo pueda mantener esa cadena de frío como tal. No sé si me explico, jóvenes. ¿Se entiende? Que según su pH, los alimentos pueden ser baja, alta acidez o alimentos acidificados. Entonces, pues, acidez, ¿sí? Alimentos acidificados. Les decía que los microorganismos patógenos, ¿sí? Los microorganismos patógenos no van a poder sobrevivir, no son sus mejores condiciones cuando el pH está bajo 4,6 o menor a 4,6, ¿sí? Entonces yo les decía que un pH igual o mayor a 4,6 alimento de otro chat aquí. Ok, ahorita voy a repetirlo, Gabriel. Muy bien. Entonces, decíamos que menor a 4,6 va a ser de alta acidez. Voy a repetir nuevamente esto. Veamos pues. Los microorganismos necesitan cierta acidez, cierto pH, ciertas condiciones para poderse sobrevivir, para poder crecer, para poderse multiplicar. Entonces, les decía que según su pH, los alimentos los podemos clasificar en baja, alta acidez o alimentos acidificados. Que les decía que cuando hablamos de alimentos acidificados son aquellos a los cuales yo vine y les incorporé la parte de lo que es un regulador de acidez como tal, ¿sí? También les decía que los microorganismos patógenos van a tener dificultad para poder sobrevivir a un pH menor a 4,6, ¿sí? Entonces, no van a estar en sus condiciones óptimas para poderse reproducir. También les comentaba de que cuando nosotros venimos y tenemos un pH igual o mayor a 4,6, nosotros estamos hablando de que este alimento es de baja acidez, ¿sí? Y cuando el pH es menor a 4,6, vamos a decir que son alimentos de alta acidez. ¿Estamos bien? Otra cosa que les comentaba es de que esos alimentos que tienen un pH igual o mayor a 4,6, debemos de conservarlos por un método de conservación de esterilización, ¿sí? Vamos a ir hablando más adelante un poquito más a detalle de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo
un pH igual o mayor a 4,6, yo necesito someterlo a un proceso de esterilización comercial. O mantener una cadena de frío. ¿Qué es lo que pasa con la leche? El pH de la leche normal es de 6,5 a 6,7. ¿Qué es lo que se hace? Se puede pasteurizar y nosotros lo pasteurizamos y lo sometemos a una cadena de frío. Pero si yo vengo y lo coloco en esas cajas de cartón, esas cajas tetra, vamos a temperatura ambiente porque ha sufrido un proceso de esterilización, un sistema UHT, que además de eso me va a matar microorganismos de deterioro, más esos microorganismos que afectan la salud del consumidor. Entonces, de esa manera. Y además de eso, esos que están en caja, en tetra, también son envasados en un sistema aséptico, que era lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok, muy bien. Ingeniero, No hay, disculpe, no hay. Dígame. ¿puede repetir lo que dijo de UHT? Es que se está trabando un poquito la red. Por favor. Jocelyn, le escucho entrecortado. Jocelyn. Ingeniero, que si puede repetir eso de lo que Jocelyn. dijo de UHT, es que la red está mal. Fíjese que no le logro. Ok, España. Ok, España. No. Ingeniero, disculpe. Hay una pregunta acá en el chat. Decime. Decime. Ok, lo de UHT dice. Ok, muy bien. UHT es un proceso de pasteurización, de ultrapasteurización. Habíamos comentado anteriormente que acá podemos colocar el producto más o menos 135 hasta 150 grados. Eso es de que nosotros a veces encontramos productos que se pueden mantener a temperatura ambiente, como en el caso les colocaba de la leche que está en cajas, ¿sí? ¿Está? Sí. Han sufrido este tipo de proceso, un proceso UHT. Entonces, acá reducimos esas unidades formadoras de colonia, ¿sí? Y vamos a reducir la parte de lo que son microorganismos patógenos, o sea, aquellos microorganismos que le puedan causar daño al consumidor, como esos microorganismos de deterioro, ¿sí? Vamos a ver, hay otra preguntita por acá. Ok, se escucha mal el audio. Ok, vamos, voy a ver cómo. Deme un segundito. Vamos a ver. Deme un segundito. No sé si se escucha mejor ahora. Por parte de dice. Ok, muy bien, vamos a tratar. ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Podemos? Bueno, muy bien. Ya no hay preguntas en la parte de lo que es el chat. Muy bien, entonces vamos a regresar a esta diapositiva. Entonces, habíamos comentado la parte de lo que es acidez, pero también la parte de lo que son los microorganismos necesitan tiempo. Es importante que ustedes vengan y que cada uno de los alimentos tienen un tiempo de vida útil. Y cada uno de esos alimentos una fecha de caducidad.
una fecha el sistema UHT con baja acidez o solo esterilización. Yo les decía que aquellos alimentos que tienen un pH igual o mayor a 4,6 son de baja acidez. Entonces, este proceso UHT es un Uy. Le llamo. Casi. Hola, llamar. Pero está en clase 221. Vale, verga. No. 21, ¿vos también estás en clase? El audio, el audio. Bueno, vamos a ver, cualquier cosa me van comentando, ¿sí? Billy Chonay dice que no se escucha nada. ¿Me escuchan, jóvenes? Y que se le escucha muy mal. Ingeniero se escucha muy mal, fíjese. Ok, espérense, voy a tratar de ver la conexión del internet. Déjenme un segundito. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Jóvenes? No, dice, no se escucha, dice. Bueno, denme un segundo. Vamos a ver. Gracias, España. Vamos a ver.
Jóvenes, ¿cómo me escuchan ahora? Jóvenes. Se escucha más claro, ingeniero. Ok, vamos ¿me escuchan bien? Vamos a... Ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la parte esta, ¿sí? Entonces estábamos comentando que ustedes tenían ahí algunas dudas, ¿sí? Y con la parte de lo que era el sistema UHT, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo que el sistema UHT es un sistema de ultra pasteurización, ¿sí? En el cual vamos, ¿sí? Dejó de presentar. Sí, ahorita voy. Bueno, entonces, en el que vamos a nosotros, realmente le decía que el sistema UHT, ¿sí? Es un sistema de ultrapasteurización en el que vamos a utilizar temperaturas altas por tiempos cortos, ¿sí? De esa manera. Y les decía que cuando nosotros utilizamos un sistema UHT, lo que estamos haciendo es eliminando todos esos microorganismos que son de deterioro, como también aquellos microorganismos que pueden causar daño al consumidor. Estamos hablando de microorganismos patógenos y también esos microorganismos que pueden en algún momento, ¿sí?, ocasionarle problemas a la parte de lo que es el consumidor. Entonces, yo les decía de que este sistema UHT me permite que mi alimento lo pueda mantener a temperatura ambiente. No necesita refrigeración, ¿sí? Entonces, les decía que ahí podemos ver esos alimentos como la leche colocada en envases de cartón, esos envases tetra, en los que los puedo tener a una temperatura ambiente como tal, ¿sí? De esa forma. También les estaba comentando que los alimentos los podemos ir clasificando en función de su pH en alimentos de baja, alta acidez o alimentos acidificados. Les decía que todos aquellos alimentos que tienen un pH igual o mayor a 4,6, o sea, alimentos de baja acidez, que era lo que me preguntaba España, deben de ser sometidos a un proceso de esterilización comercial, ¿sí? Entonces, la UHT es un tratamiento o es un proceso o una esterilización comercial porque estamos utilizando temperaturas altas por tiempos cortos. Entonces, a través de la esterilización comercial, yo también voy a reducir la carga microbiana de esos microorganismos que son patógenos, como esos microorganismos que son de deterioro. También es importante de que si yo vengo y ese alimento, aunque lo haya sometido a un sistema de esterilización o a un sistema UHT, por ejemplo, y mis condiciones de almacenamiento son extremas, voy a volver a activar esos microorganismos que son de deterioro y pueden realmente afectar la parte de lo que es el alimento como tal. Hay una pregunta acá. Ok. España dice que si la esterilización comercial es lo mismo que un UHT. UHT es un sistema que yo vengo y lo tengo que envasar asépticamente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, pero sí es algo equivalente a la esterilización comercial, ¿sí? Porque a la hora de hacer yo un proceso
UHT necesito envasarlo en un sistema totalmente aséptico. Mientras que cuando yo vengo y lo hago a través de una esterilización comercial, ¿qué es lo que va a suceder acá? Cuando yo vengo, hago una esterilización comercial, yo lo que hago con este envase, ¿sí? Lo que voy a hacer es de que lo voy a sellar y luego lo voy a meter en un autoclave para poder provocar esta esterilización comercial, ¿sí? Entonces yo vengo, lleno en caliente, sello y lo someto a ese tratamiento. Mientras que en la UHT, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi envase, les decía, como también mi producto, lo hago por separado y en un lugar totalmente aséptico lo voy a unir. No sé si te logro resolver tu duda, España. Ok, el proceso de esterilización, ahí está preguntando si se hace a través de un autoclave. Podemos hacerlo a través de un autoclave, ¿sí? Ok, muy bien. El equipo que se necesita es un autoclave para poder realizar ese proceso. Ok, vamos a seguir. Pienso que estamos, España, ya no me comentaste si estamos bien ahí con tu... Ok, muy bien. Al final los dos ayudan a la baja acidez. O sea, los dos van a lograr conservar ese producto, ¿verdad? Por mucho más tiempo. Ahora yo les decía, si yo lo someto solo a un proceso de pasteurización, como en el caso de la leche, debo mantener esa cadena de frío y no debo romper la cadena de frío para evitar que realmente mi producto se vaya a deteriorar. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la parte de lo que habíamos estado comentando, ¿verdad? El famoso chato. Y ya habíamos dicho de que necesita la parte de lo que es la comida, que necesita humedad, que necesita acidez, y por eso me detuve ahí con la parte de lo que es la clasificación de los alimentos según su pH, ¿sí? La parte de lo que es la acidez. Y también está la otra parte que es importante con respecto a ¿qué? Al tiempo, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿por qué? Es importante, les decía yo, tener presente que cada uno de los alimentos tiene un tiempo de vida, ¿sí? Un tiempo de vida útil. Entonces, nosotros debemos de leer las etiquetas para poder saber en qué momento ese alimento deja de ser estable, ¿sí? En qué momento ese alimento ya no se puede consumir. ¿Por qué? Porque no solamente puede haber crecimiento de microorganismos, sino que también ese alimento puede ir perdiendo su calidad sensorial, puede ir perdiendo la calidad nutritiva. Y los microorganismos necesitan tiempo para poderse reproducir, ¿sí? Luego tenemos la otra parte, temperatura, ¿sí? En el caso de la temperatura, uno de los factores de estos 6 que tenemos acá, diría que es uno de los factores difíciles de poder controlar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a involucrar la parte de lo que es el factor humano, ¿sí? Y entonces acá es importante que ustedes sepan que existe una zona de peligro de los alimentos. Y esa zona de peligro de los alimentos es de una temperatura entre 5 a 57 grados Celsius. Esa es una zona de peligro. Cuando nosotros, o cuando yo les digo que es una zona de peligro, quiere decir que debemos de tener ciertos cuidados de si vamos a calentar un alimento, poderlo calentar a una temperatura por un tiempo adecuado, de manera que pueda yo asegurarme que ese producto no me va a causar ningún tipo de problemas, ¿sí? Y el otro que compone la parte de esos 6 factores es el oxígeno, ¿sí? Si nosotros venimos y logramos reducir el oxígeno
evitamos de que haya un proceso de proliferación de bacterias, un proceso de crecimiento de hongos, ¿sí? Pero todo esto, ¿qué es lo que requiere? Requiere de tecnología. Ustedes se recordarán el envasado en atmósferas protectoras que les comenté en la parte de lo que eran las gamas. Les dije que el envasado en atmósferas protectoras podemos tener un envasado al vacío, un envasado en atmósferas modificadas, un envasado en atmósferas controladas, ¿sí? Hay microorganismos que pueden crecer en ausencia o, ¿sí? Con oxígeno. Entonces, de esa manera. Entonces, el oxígeno, si nosotros lo logramos reducir, vamos a evitar la proliferación de bacterias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay preguntas? ¿España? ¿No? Ok. ¿Kendall? ¿Tampoco? ¿Estamos claros con esto? Entonces, todo esto va a ser importante porque, y a raíz de qué les comento esto, porque vamos a empezar a ver la parte de lo que son las macromoléculas. Y entonces les decía que los microorganismos necesitan ciertas condiciones para poderse reproducir. De estos 6 factores que yo les enumeré acá, el tiempo y la temperatura van a ser los más importantes que debemos de controlar para reducir la probabilidad de ese crecimiento. Ok, muy bien España. Vamos a dar un minutito a España y listo, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces yo les estaba comentando España que de estos 6 factores que tenemos acá, ¿sí? El tiempo y la temperatura son los más importantes, ¿sí? Son los más importantes y esos hay que controlarlos de manera que podamos garantizar que ese alimento se pueda mantener estable por un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma, debemos de, diríamos que podría ser como la parte más crítica o más importante de ir controlando a la hora de hacer este tipo de actividades, este tipo de procesos. Muy bien. Entonces, todos estos, hay factores, como decían los factores que tienden a causar que el alimento se deteriore, ¿sí? Ya lo vimos, la temperatura, que puede ser frío, que puede ser calor. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y le aplicamos demasiada temperatura a un alimento, también podemos provocar, que lo vamos a ver un poquito adelante cuando las macromoléculas, la desnaturalización de las proteínas. Si yo vengo y le aplico una temperatura muy baja, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a ocasionar? Que mi producto pueda quemarse por frío. Entonces, la temperatura va a ser un factor importante. Pero no solo la temperatura, las radiaciones que puedan haber. Ustedes ven que algunos productos, por ejemplo, algunos alimentos están envasados en recipientes de color ámbar, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar que la radiación pueda afectar y provocar un proceso de oxidación de ese producto, cambiarle las características, ¿sí? También otro factor que puede causar esta descomposición o este deterioro del alimento están las enzimas. Ustedes en el curso anterior estuvieron hablando un poquito de la parte de lo que son enzimas. Las enzimas son catalizadores, ¿sí? Que pueden en algún momento ser beneficiosas en el caso de los alimentos, como también pueden ser
causantes del proceso de descomposición. Si yo voy a preparar, por ejemplo, un queso, yo voy a necesitar una enzima, la enzima renina, para poder provocar que la proteína que está presente en la leche se tienda a coagular, ¿sí? Si yo voy a hacer un proceso de fermentación con muñeco o sin muñeco, necesito alguna enzima para poder acelerar y convertir esos azúcares en alcohol, ¿sí? Pero también pueden haber la parte de lo que son las enzimas causar el pardeamiento, o sea, el cambio de color, una tonalidad café, por ejemplo, en un alimento, ¿sí? Entonces puedo tener enzimas que me van a beneficiar y otras enzimas que realmente no me van a beneficiar, sino que me van a deteriorar el alimento como tal, ¿sí? Les decía, enzimas son catalizadores que pueden acelerar hasta más de 1 millón de veces una reacción, ¿sí? Entonces, todas esas principales causas de que el alimento se descomponga, ¿sí? Está en función de un montón de factores, ¿verdad? Ya les decía, la actividad de las enzimas que están presentes en el alimento, que se puedan contaminar a través de roedores, que también puedan haber crecimiento de esos microorganismos, como lo vi, ¿verdad? Como les dije en la parte de lo que es el chato, las temperaturas, la adición o pérdida de humedad, alimentos higroscópicos, la parte de lo que es la luz, ¿sí? O la combinación de todos esos factores puede influir. De acá nace la importancia de poder conocer cuál es la composición del alimento, ¿sí? Porque a través de ese proceso de conocer cuál es esa composición del alimento, qué es lo que contiene ese alimento como tal, voy a lograr, ¿sí? Utilizar el método que más sea apropiado a ese producto como tal. Entonces, a través de esa composición, yo voy a saber cuál es la funcionalidad de ese alimento como tal. Puedo saber qué tipo de procesamiento lo voy a someter. También puedo mejorar y desarrollar procesos a través de ello. ¿Y eso qué me va a garantizar? Que yo pueda tener una mejor estabilidad, una mejor seguridad con ese alimento. Entonces, aquí nace la importancia como tal de poder saber cuáles son esos componentes, esas macromoléculas, esas micromoléculas que tiene un alimento como tal. Porque a partir de ahí voy a poder decir, bueno, este alimento lo puedo someter a un tratamiento, ¿sí? Y uno de los componentes importantes dentro de un alimento es el agua. Vamos a tener los carbohidratos, vamos a tener las proteínas, vamos a tener las grasas, por ejemplo, los lípidos, ¿sí? El agua en un alimento puede estar ya sea de forma libre o de forma ligada, ¿sí? De esa manera. Lo voy a colocar acá. De forma libre o de una manera ligada. Son las formas en las que podemos encontrar el agua en un alimento, ¿sí? El agua no se considera un nutriente porque no sufre cambios químicos durante el proceso en que se puede aprovechar, ese proceso biológico, pero me sirve para llevar a cabo diferentes transformaciones bioquímicas propias de toda una de las células. Entonces, de esa manera. Acá es importante mencionar que la actividad de agua, lo voy a colocar acá, es importante y es el análisis de calidad, valga la redundancia, más importante en la industria de alimentos. ¿Sí?
la actividad de agua. ¿Por qué? Porque la actividad de agua me va a indicar esa cantidad de agua que tiene un alimento. ¿Para qué? Para poder sufrir ciertas reacciones. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el análisis de calidad más importante para la tecnología de los alimentos? Es actividad de agua. En el caso de los productos cárnicos, el análisis de calidad más importante es el pH. Porque a través del pH yo puedo tener una carne normal, una carne oscura, una carne pálida, ¿sí? De esa manera. Entonces, actividad de agua es esa parte del agua disponible o esa agua libre que tiene un alimento para poder sufrir reacciones químicas. Y es el análisis más importante en la parte de lo que es la tecnología de los alimentos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ok, muy bien, no hay preguntas. Entonces, la actividad de agua va de 0 a 1. ¿Sí? Así va la parte. Entre más bajo esté, el alimento va a ser mucho más estable. ¿Por qué? Porque la mayoría de microorganismos no se van a reproducir con una actividad abajo de 0. ¿Sí? Y vamos a decir, por ejemplo, que en una actividad por debajo de 0, lo voy a escribir mejor, de 0,9, ¿sí? Una actividad de agua que podamos tener abajo de 0,9, vamos a decir que ahí la parte de lo que son las bacterias o la mayoría de las bacterias no se van a reproducir por debajo de 0,9. ¿Sí? Los mohos y las levaduras no se van a reproducir a una actividad por debajo de 0,6. Cada uno de estos alimentos van a tener una actividad de agua, ¿sí? Y esa actividad de agua es la que me va a hacer que mi alimento pueda ser estable, que se mantenga. Por ahí dijo aquel. ¿Alguna pregunta? Pero me pasaron. ¿Jóvenes? Daniel. ¿Por qué no? Cada quien consigue su material. Daniel. No, solo yo le pongo atención, no me interesa ayudar. Daniel Flores. Él anda en otra cosa, anda en otra jugada, no está aquí. Anda pensando en otro curso. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la parte de la actividad de agua, porque la actividad de agua me predice, ¿sí? Me predice el tiempo de vida de un alimento, o sea, me va a predecir la estabilidad de ese alimento, ¿sí? Esa estabilidad con respecto a todas esas propiedades físicas, la velocidad con la que puede sufrir todas esas reacciones de deterioro del alimento como tal, ¿sí? De esa manera. Entonces, realmente la actividad de agua me va a decir ese tiempo en que un alimento se pueda mantener estable. Por lo tanto, es una propiedad importantísima dentro de un sistema alimenticio como tal. ¿Sí? De esa manera. Vamos a decir que a través de esa actividad de agua voy a poder garantizar ese alimento como tal. Hay diferencia entre actividad de agua y la parte de lo que es la humedad. Cuando nosotros hablamos del porcentaje de humedad, el porcentaje de humedad va a ir de 0 a un 100%, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la actividad de agua va de 0 a 1, ¿sí? Entonces, la mayoría
de los alimentos tienen gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, todas esas propiedades físico-químicas que influyen en el proceso de transformar esos alimentos, conocer cuál es el comportamiento, cómo se puede rehidratar, cómo se va a congelar, cómo lo voy a poder conservar, determina el crecimiento microbiano, esas reacciones físicas, químicas, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, algunos alimentos van a tener, ¿qué? 96 hasta un 97% de agua, ¿sí? Ustedes ven que muchos alimentos que aún están secos, por ejemplo, que en apariencia dirían son secos, y van a tener las harinas, por ejemplo, tienen entre un 10 a un 12% de humedad. Ustedes en el módulo han determinado la humedad de la parte de lo que son las harinas y se dan cuenta que tienen aún humedad como tal, ¿verdad? Entonces, de esa manera, dependiendo del tipo de alimento, ahí vamos a ver que hay humedad, agua. El agua tiene gran número de funciones biológicas basadas en esa capacidad de poder transportar, basadas en esa capacidad que pueden servir como una suspensión, pueden intervenir en varias reacciones enzimáticas o de hidrólisis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Jóvenes. España. ¿Listos? No hay preguntas. Está claro como el agua. Ok. Ok. No estamos entonces. No hay preguntas. Ok, vamos a ver. Muy bien. Si no hay preguntas, jóvenes, vamos a dejarlo acá. Les deseo una buena tarde. Cualquier duda que tengan, pues no hay problema. Me pueden consultar a través del chat. ¿Sí? Ok. España dice que ¿por qué el porcentaje de humedad para qué nos puede ayudar? El porcentaje de humedad también me puede predecir que un alimento se pueda mantener mucho más estable, ¿verdad? O sea, si yo vengo y tengo una harina con un porcentaje de un 12% de humedad, la puedo mantener, ¿verdad? Mucho más, no mucho más tiempo, porque las harinas, su tiempo de vida más o menos andan en 3 meses, pero sí la puedo mantener un poco más estable, ¿verdad? Entonces, a la hora de reducir, vamos a ver que un método de conservación de los alimentos es la parte de la deshidratación. Y deshidratar es eliminarle agua a ese alimento. ¿Sí? Ok. No sé si te ayuda ahí, España. John dice 0,9 bacterias y 0,6 mohos y levaduras. Para esto no pueden reproducirse, va en la actividad de agua. Sí, o sea, yo les decía a ustedes que la actividad de agua es importantísimo para poder definir realmente la parte de lo que es qué tipo de microorganismos se pueden ir reproduciendo, ¿verdad? Les decía, a una actividad de agua por debajo de 0,9, la mayoría de bacterias no crecen y una por debajo de 0,6, los mohos y las levaduras no se van a reproducir. No sé si estamos bien ahí. Bueno, si ya no hay preguntas, feliz tarde, jóvenes. Cuídense bastante.